Con la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales en México, el país da un salto hacia atrás en el combate a la corrupción, según consideran distintos especialistas. De acuerdo con el decreto promulgado por el Ejecutivo Federal, las funciones de este organismo serán ahora realizadas por la recién creada Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, lo que ha sido cuestionado ya que el gobierno se supervisaría a sí mismo, lo que significa que será juez y parte. Este es un tema muy importante que debemos tocar aquí en Ruta 44, el tema de la transparencia y esta nueva circunstancia que va a enfrentar México en los meses por venir. Saludo con mucho gusto a mis invitados. Marcela Aguilar Arévalo, ella es profesora y editora de la revista RC, Rendición de Cuentas de la Universidad de Guadalajara. Marcela, bienvenida. Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Vicente Viveros Reyes, presidente del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco. Vicente, bienvenido. Carlos, un gusto. Francisco González Vallejo, académico, representante de la Universidad de Guadalajara en el Consejo Consultivo del Instituto de Transparencia de Jalisco. Francisco, bienvenido. Muchas gracias, Carlos. Y Jesús Ibarra Cárdenas, profesor investigador del ITESO. Jesús, bienvenido. Gracias por la invitación, Carlos, un gusto. Me gustaría empezar, que más bien ustedes empezaran con una breve intervención cada uno sobre el tema que vamos a tocar. Comienzo contigo, Marcela. Sí, pues mira, Carlos, como todos sabemos, el 20 de diciembre pasado, de 2014, se emitió un decreto que aprobó, un decreto en el que ¿se acuerda? No, sí. Que se decidió desaparecer los órganos. Se decidió desaparecer los 7 de los organismos públicos autónomos. Sí, claro. Entre ellos el Coneval, la Comisión Nacional de Hidrocarburos y entre otros más, el Instituto Nacional de Acceso a la Información, claro, y Protección de Datos. Entonces, creo que a partir de ese decreto se establece 90 días a partir del día siguiente que entra en vigor para que se emitan leyes, primero la ley general, y posteriormente las leyes secundarias. Entonces, al extinguirse pues este organismo autónomo que garantiza el derecho de acceso a la información y también garantiza los derechos de protección a los datos que están tanto en manos de las instituciones públicas como también de particulares. Entonces, esa es la importancia del tema que está ahorita en riesgo, ¿no? Saber qué va a pasar con toda esa información. Muy bien. Vicente, una primera intervención, por favor. Bien, abonando lo que comenta Marcela, la reforma constitucional se aprueba el 20 de diciembre, dice en los transitorios de la reforma que da hasta 90 días naturales al Congreso de la Unión para que emita la legislación secundaria. Esto implica que tendremos una reforma profunda a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y a la de Protección de Datos Personales. La fecha límite es el 21 de marzo, hasta el 21 de marzo. Puede suceder antes. Pero suponiendo que llegamos al 21 de marzo y se aprueban o se publican ese día, da otros 90 días naturales para que las legislaturas locales se adecúen a la legislación nacional y esto da como fecha límite el 19 de junio. Esa es la ruta en tiempo que hay en lo nacional y en lo local para la adecuación de la norma en una reforma constitucional que desde mi particular punto de vista es regresiva totalmente. O sea, la reforma constitucional nos da un brinco de al menos 25 años hacia atrás y tal vez Jesús y Paco lo podrán decir con mayor pertinencia, tal vez nos remite a la reforma que le da origen al acceso a la información en este país, que es de 1977. Muy bien, Francisco, un primer apunte, por favor. Sí, mira, para no repetir las fechas que ya mis compañeros lo han señalado muy bien, es importante señalar que esta reforma constitucional que elimina el Instituto Garante de la Transparencia a nivel nacional y los institutos de los estados, esto es, se meten con la autonomía de las entidades federativas, sí plantea retos que nos pueden llevar hacia atrás, porque además el modelo, incluso el modelo a nivel nacional, tiene cuna en Jalisco. Esto es, a nivel nacional, originalmente surge el órgano garante como un órgano garante básicamente de la Administración Pública Federal, o sea, pertenecía al Ejecutivo, claro, lo que era el IFAI. En Jalisco no. En Jalisco, después de algunas reformas impulsadas desde sociedad civil, se establece un órgano constitucionalmente autónomo
que además tiene preeminencia sobre una cantidad de sujetos obligados absoluta, ¿no? Es sobre todos los órganos estatales, sobre los partidos políticos, etcétera. Ese modelo luego se traslada a nivel nacional en 2014 y 2015. Claro. Entonces, lo que, digamos, pretendían era corregir problemas que veían en ese modelo, pero revolviéndolo con temas de corrupción. Claro. Y la transparencia es una herramienta para combatir la corrupción. No es la manera en que se combate la corrupción, no es la única. De acuerdo. Entonces, ahí tenemos que entrar a estudiar a fondo pues, por qué hicieron algo así que realmente no le abona al tema. Muy bien. Y Jesús, por favor, una primera intervención. Sí, yo diría rápidamente dos cosas. Primero, para que entiendan nuestros televidentes. Una cosa es el derecho de acceso a la información y otra es su garantía. Desaparecieron la garantía. Ahora el mismo sujeto obligado, el que está obligado a entregar la información, cualquier ente público, va a hacerse responsable de decidir si la entrega o no la entrega o cómo. Ese es el problema, porque la respuesta es cuando uno reclama que ya se desaparece. No pasa nada, el acceso a la información está ahí en el texto constitucional. No, su garantía institucional desapareció. Y segundo comentario, el secreto y el poder, decía Bobbio, son consustanciales a los gobiernos, porque hasta hace muy poco tiempo, tú lo sufriste seguramente como periodista, la información pareciera que es de la autoridad, cuando no es así. Claro. Y esa cultura ha costado mucho cambiarla. Esta reforma es una regresión en ese sentido. Muy bien. Marcela, ¿cómo fue que llegamos, déjame ir un poquito hacia atrás, a la época, digamos, de la transparencia en este país? Que llegamos a tener ese tipo de elementos a partir de lo que el mismo Vicente señalaba de los 70s. ¿Cómo fue que vivimos esta etapa? ¿Y por qué era tan importante? Justo. Mira, pues en el 77 se incluyó en la reforma política por primera vez que los ciudadanos podían solicitar al gobierno información, pero no fue hasta 2002 resultado del impulso de sociedad civil del llamado Grupo Oaxaca. El Grupo Oaxaca estaba conformado por medios de comunicación, por académicos y por activistas que casualmente estaban en Oaxaca, estaban en un foro y se impulsó una reforma, una primera ley federal de transparencia que no fue pues básicamente de gratis, sino que hubo muchas luchas y también mucha presión hacia el Congreso Legislativo de 2000 a 2003, en el que justo en 2002 fue por primera vez que tuvimos una ley de transparencia en México y a partir de eso hubo reformas, se creó el IFAI, después el IFAI, hubo una reforma constitucional donde se otorgan facultades para que no fuera un instituto nada más federal donde hubiera información federal, sino que hubiera información de municipios, estados y pues al día de hoy el INAI en su plataforma nacional de transparencia contiene 15,000 millones de datos. Estos 15,000 millones de datos pues es una cifra que representa 40 veces la información que hay en el archivo nacional, general nacional de México. Muy bien. Vicente, cuando tú hablas de que dimos una regresión hacia atrás, un salto de 20 y tantos años, etcétera, no es para tener una referencia, ¿cómo está el mundo a nivel de transparencia y cómo nos van a ver ahora con esto? Las métricas son odiosas, siempre, pero en este tenor los expertos en el derecho de acceso a la información en el mundo han llegado a la conclusión que nuestra ley de transparencia se encuentra debatiendo entre el primer y segundo lugar. De acuerdo. La verdad es que nuestro esquema de acceso a la información, aun con sus defectos, es un esquema de avanzada en el mundo. Y de eso habría que sentirnos orgullosos hasta el 21 de marzo y hasta el 19 de junio. Pero entonces, la vara en verdad está muy alta para, con los elementos que da la reforma, poderla siquiera alcanzar. Y ese es un problema que tendremos que resolver en la medida de lo posible en los vericuetos jurídicos que encontremos en los huecos de la reforma constitucional y de la reforma legal, como en el estado de Jalisco, esperando que haya consensos en el Poder Legislativo, podamos tener una ley de avanzada frente a lo que habrá seguramente en la mayoría de los entes públicos del país. De acuerdo. Y te decía con respecto al mundo, ¿cómo quedaremos con esta reforma? No, bueno, sin duda tendremos un retroceso de manera importante, daremos un brinco hacia atrás
Porque incluso las leyes de transparencia, la ley de transparencia, la ley de acceso a información en el país ha sido referente, es un modelo que se replica en otros países. Chile, ha sido España. modelo para replicarse, en efecto. Decías tú, citabas otros países. Chile, España, muchos países comenzaron a seguir la ruta de México. Claro. Entonces, esos países establecieron organismos garantes del acceso a la información en diferentes modalidades, pero establecieron ese modelo de garantía que Jesús refería hace rato. Entonces, desaparecer la garantía por algo que todavía no sabemos qué pueda hacer, porque ellos lo que dicen es, lo que dice el actual, digamos, grupo dominante en el poder, es, no debe haber un órgano constitucionalmente autónomo que garantice la transparencia, porque cada entidad, cada dependencia debería por sí sola poder garantizarla. Ahí ya nos están diciendo que el modelo es de cada uno de los sujetos obligados va a decidir cómo va a garantizarlo. Habrá que ver qué tanto los constriñen mediante la propia ley. Por eso sí va a ser importante que la sociedad civil nos involucremos en cómo trabajan ellos, si es que nos dejan involucrarnos, porque también el asunto es que la legislación últimamente la están haciendo sin participación de sociedad civil. Si cuando se ha hecho las cosas con sociedad civil, que es justamente el modelo que tenemos ahora, salen buenos modelos, salen modelos que más o menos funcionan. Cuando se hacen solamente desde el poder, desde el escritorio, no funcionan. Entonces, nuestra legislación sí va para atrás, al menos en el primer momento en cuanto a lo constitucional. Habrá que esperar a ver en lo que vayan a reformar de la Ley General de Transparencia, quién sabe qué vayan a hacer con la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. Ahí hay muchas opciones. Podría ser que se lo encarguen a la Procuraduría Federal del Consumidor o cualquier otro tipo de organismo. Claro. En fin, está la incertidumbre, porque lo único que han hecho hasta ahora es decir, desaparece el órgano garante y los órganos garantes del país, sin decir cómo los van a sustituir. Muy bien, Morena y la 4T han argumentado que este organismo, el INAI, para hablar en forma concreta, ha sido un mecanismo que no ha, digamos, significado un aporte importante para el combate a la corrupción y que se ha convertido en un ente costoso para las arcas del gobierno. Si quieres con ese tema me responde después de la pausa. Jesús, vamos a la pausa, regresamos con más. La desaparición del Instituto Nacional de Transparencia implica la desaparición del Sistema Nacional de Transparencia, que está integrado por órganos de cada estado del país, que son quienes obligan a autoridades estatales y municipales a brindar la información solicitada. Al desmantelarse el sistema, también se eliminará la Plataforma Nacional de Transparencia, portal donde cualquier persona puede solicitar información a las más de 7.500 autoridades que son sujetos obligados a transparentar sus actividades. Oscuro futuro de la transparencia en México, así llamamos al programa en esta ocasión aquí en Ruta 44. A ver, Jesús, te dejé por ahí una piedra en el zapato. A ver, dice la Morena y la 4T que el INAI era ineficiente para el combate a la corrupción, así lo decía, y también que era muy costoso. Bueno, pues los números están ahí. Costosos son proyectos que no tienen un sentido claro de nación, costoso son otras cosas. Y es confundir las instituciones con las personas y hay que explicar claramente cuál era la función del INAI. Básicamente, hacer efectivo el derecho a la transparencia. ¿Cómo? Pues lo hacía coordinando las estrategias para acceder a la información en los distintos niveles de gobierno. ¿Por qué? Pues porque un municipio que no tenga la obligación de revisión por otro órgano, pues sencillamente se puede amparar en el 115 y decir, soy autónomo, no entrego la información y ya. El INAI y los órganos garantes lo que hacían era poder hacer esa coordinación de manera vinculante. Ahora, que no nos gustaba el INAI, que gastos no justificados, lo que sea, ese es otro tema. Es un tema de fiscalización que no tendría que
revolverse con el INAI. El problema que ahora tenemos es que si no hay órganos garantes y si no hay institutos estatales de transparencia, lo que no tenemos, si voy a utilizar la analogía de Francisco, son los rayos X para ver qué es lo que está mal. Desde luego que los rayos X, como nos decía en el corte, no van a resolver los problemas de corrupción y demás, pero sin ellos, sin ese instrumento, no podemos visualizar y lograr llegar a lo que necesita la gente para informarse. Y termino con esto. Gracias a los institutos de transparencia aparecieron casos como Segalmex, ya lo comentaba Marcela, como la estafa maestra, como tanta información que antes parecía que era de las autoridades. Nada menos que Vicente, hace ya algunos años, regreso eso de que lo recordará bien, la solicitud que hizo para conocer cuánto ganaba un gobernador y la negativa del gobernador a entregarla. Hasta hace pocos años entendía que esa era información del servidor público. Propiedad. Y ha cambiado esa cultura, y al perder al INAI y a los órganos de transparencia por cuestiones que si no nos gusta, que caro, que ineficiente, lo que sea, eso se puede arreglar. Estamos perdiendo la garantía. E incluso, abonando un poco al punto que dice Jesús, los sujetos obligados eran y son todavía quienes tenían la obligación de otorgar la información. La distinción, o ahora lo que está en riesgo con la desaparición del INAI, es que los sujetos obligados podrían decir, ¿sabes qué? No tengo la información, o declararla como inexistente, o decir que es confidencial. Y lo que hacía el INAI, justo en el caso de Ayotzinapa, de la estafa de maestra, de Segalmex y del montón de escándalos que hemos estado enterados respecto a la corrupción, ha sido porque la gente se queja de, oye, pues ¿sabes qué? Esta información no me la dieron, y entonces el INAI revisaba si tenía o no el sujeto obligado, primero en posición del sujeto obligado, y mandataba que se otorgara la información. Entonces, si no tenemos un órgano que garantice ese derecho, como pues ya se dijo acá, no está ahorita en riesgo el derecho, porque el derecho es constitucional, pero lo que sí está en riesgo es quién lo va a revisar. O sea, si entonces ahora nos toca a los sujetos obligados ser juez y parte de si te otorgo o no la información, quién va a garantizar que sí existe o que no existe la información y que tengo el derecho de poder solicitarlo. Muy bien, Vicente, lo que mencionaste un momento, Jesús, al parecer se trata de un error de concepción de las funciones, según lo que entendí. Pero al gobierno federal, al otorgarle ahora a una Secretaría Anticorrupción, ¿no sigue en la misma dinámica? Sí, por supuesto. La verdad es que es un discurso tramposo, maniqueo. Escuchamos muchas veces desde el púlpito presidencial del sexenio pasado que el INAI era ineficiente porque no combatía la corrupción. Pues es que el INAI no combate la corrupción. Entonces, ahí hay una mentira clara. ¿Es un elemento indispensable para combatir la corrupción? Sí, pero no combate la corrupción. Es el primer paso para combatir la corrupción. ¿Es caro? 1,000 millones de pesos al año. Es un día de pérdida de Pemex. Es lo que pierde Pemex cada día. Pemex pierde 365 veces más al día, que nos cuestan a las mexicanas y a los mexicanos con nuestros impuestos. No digamos Segalmex y proyectos fastuosos que vimos que no producen absolutamente nada y sí producen una pérdida inconmensurable. No puedo ser omiso decir la crítica que se hace, de la crítica justificada que se hace a las personas, algunas de las personas que han transitado por el INAI. El pago de indebido con una tarjeta corporativa en gastos que no se pueden comprobar, pero es un gasto que se observa de 1,5 millones de pesos originalmente. El presupuesto del INAI es de 1,200 millones de pesos. Es el 0.12%, el 0.12 del presupuesto del INAI. Si desapareciéramos a todas las instituciones del Estado mexicano que tienen observaciones por al menos el 1% de su presupuesto, no tendríamos Estado en México. No habría el Estado mexicano. El más pulcro de las instituciones en este país tiene observaciones que rondan el 3, el 4, el 5%, que se pueden subsanar, pero son observaciones que hacen las auditorías. Entonces, si desapareciéramos a las instituciones por ese motivo, en verdad, no habría una sola institución en este país. Y dos, el que falla son las personas, no la institución. Y falla un modelo que no se ha modificado.
Si alguien hizo un mal uso de recursos en el INAI, hay un órgano interno de control, hay una Contraloría, y tuvo que mandar esas observaciones a la Auditoría Superior de la Federación. Y de ahí ver si corría a la Fiscalía Anticorrupción o al Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Ese proceso nunca ocurrió. Y ese modelo sigue vigente e intacto al día de hoy. Así se combate la corrupción en el país. Entonces el problema no es el INAI. Son algunas personas que ejercen una función pública que no son sancionadas porque el proceso para sancionar a alguien por un presunto acto de corrupción es ínfimo. Mira, es que digamos que lo que está ocurriendo es que vivimos en lo que yo denominé hace un tiempo cinismo transparente. Esto es, que parece que eso confundió a la 4T, porque ahora podemos ver lo que hacen, pero luego hasta ellos mismos, me refiero a los políticos en general, no nada más a los de la 4T, los políticos, muchos son corruptos de todos los partidos, hasta se ufanan de ello. No, es que antes no se sabía porque antes no había transparencia, pero mi gobierno es transparente, por eso se sabe. Sí, ¿y qué haces ahora que lo sabes? O sea, si el instrumento, los rayos X, para ver que algo anda mal, ahí está, lo usaste y viste que hay un hueso roto, y lo único que dices es, miren, ahora ya sé que hay un hueso roto. Pero no haces nada. Pues, ¿y qué vas a hacer con el hueso roto? ¿Qué es lo que decía Vicente? Bueno, pues debes seguir los pasos A, B, C, D para sancionar o para curar, en el caso del hueso roto, ese hueso roto. Entonces tienes que corregir, enderezar a los funcionarios públicos que cometen actos de corrupción para que la corrupción no se dé. Entonces, ¿la transparencia por sí sola alivia la corrupción? No. Pero sin la transparencia, ¿podemos hacer algo con la corrupción? No, porque ya ni la vamos a ver. Vamos a tener los ojos vendados. No va a haber rayos X para ver dónde está roto el hueso o dónde está un órgano dañado. O vamos a regresar a un esquema que Carlos conoce bien, hasta antes de que existiera un esquema de acceso a la información. Alguien que se quiere vengar de un político filtra información a un periodista, a una periodista, la nota. Y es como se convierte en escándalo. Pero eran las excepciones. Carlos no me dejará mentir en ese esquema que vivíamos todavía en los años 80, 90 en este país. Muy bien. A ver, Jesús, desaparece el INAI, pero también desaparece el Sistema Nacional de Transparencia y también los órganos locales. Así es, ¿verdad? Sí, así es. Y tenemos dudas, incertidumbre, qué va a pasar con las unidades de transparencia. Porque, como lo acabas tú de describir, es un sistema que lo que se encarga es que el ciudadano, sin abogados y sin costos onerosos y en tiempos muy cortos, breves, obtenga la información que quiere. Eso está ahora en riesgo porque el Sistema Nacional de Transparencia, con todos sus componentes, se descuadra. Se descuadra porque ya no hay ese instituto nacional que pueda coordinar a todos los niveles de gobierno y obligarles en su caso. Ahora pasa a los órganos internos de control, a las contralorías, toda la parte de revisiones, impugnaciones y demás. Como ven, el órgano interno de control está dentro del ente público y el propio sujeto obligado, como ya lo decía Marcela, es el que hace la parte de, es juez y parte. Si ese modelo no está funcionando, ahora el reto que tenemos es cómo hacer para que los propios sujetos obligados cumplan en ese nuevo esquema. Y debo decir algo, muy pocos derechos son condición para que otros ocurran y este es uno de esos. Como por ejemplo el derecho a la identidad también. Si tú no tienes tu acta de nacimiento, si no tienes tu credencial para votar, te complicas todo. No puedes sacar una licencia, no puedes vender tu coche, no puedes entrar a un lugar. En fin, el de la transparencia igual. Vincula la transparencia a la libertad de expresión, a el derecho al honor, a la protección de datos personales, a la salud, etcétera. Sin ese derecho de acceso a la información, hay un montón de derechos fundamentales que caen como fichas en dominó y volvemos, ahí está la regresión, a los modelos anteriores. Y eso es lo que el reto que tenemos ahora. La ventaja es que en términos locales hay libertad de configuración legislativa. Eso quiere decir que podemos hacer ajustes para que bajo un modelo que ya está muy restrictivo, porque ya no podemos crear otro instituto tal cual local como lo que teníamos aquí, lo prohíbe en la reforma del propio 134, vamos a tener que ser muy creativos para que los mismos sujetos obligados estén ajustados a entregar, incentivados a entregar la información. Muy bien.
En el caso de la reforma señala que funciones del INAI los va a asumir esta Secretaría Anticorrupción, pero es un órgano federal y en todo caso atendería al ámbito federal. ¿Y qué pasa con los sujetos obligados locales, los estatales, municipales? Si quieren, con eso regresamos después de la pausa. Volvemos. Un agujero que se abre en México en materia de transparencia con el desmantelamiento del Sistema Nacional de Transparencia tiene que ver con los sujetos que serán obligados a transparentar sus labores. El nuevo modelo impulsado por el gobierno de Claudia Sheinbaum deja en manos de la Secretaría Anticorrupción las tareas del INAI, pero solamente podrá revisar a las dependencias federales, por lo que las autoridades estatales o municipales quedarán al margen de la obligación de transparentarse. Oscuro futuro de la transparencia en México es el tema que abordamos en Ruta 44. Les decía ahorita, les dejaba botando el balón respecto a lo que viene con esta nueva estructura, Marcela. A ver, ¿esta nueva secretaría efectivamente asumirá las funciones del INAI? ¿O están equivocados? No, mira, lo que justo dice el decreto hasta el momento, habrá que esperar tanto la ley general como las leyes secundarias, es la obligación va a ser de los sujetos obligados. Y los sujetos obligados hasta ahora en el INAI, contando sindicatos, partidos y contando a todos los del país, son alrededor de 7,400 y tantos, ¿no? Esos seguirán siendo los sujetos obligados. Perdón que te interrumpa. Ajá. Para la gente que nos está escuchando que no se familiariza con el término sujeto obligado. Sí, ¿Quiénes son? Ejemplos. Son instituciones, partidos políticos, sindicatos. De acuerdo. Todas instituciones o personas que reciban recursos públicos o que ejerzan decisiones del poder. Entonces, todos estos sujetos obligados o instituciones, llamémosle así, van a estar obligados a otorgar la información. Las funciones que pasarán a la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno serán las de vigilancia en dado caso de que el sujeto obligado, la institución, no te otorgue la información. Aquí el inconveniente pues va a ser, en primer lugar, son las capacidades que tenga, ¿no?, la Secretaría Anticorrupción para darle seguimiento a todos, en primer lugar, pues a todas esas incumplimientos de información que no se otorgue y en segundo lugar, que no abarca, no va a abarcar los 7,400 sujetos obligados actuales, porque solo corresponde al nivel federal. Claro. Y pues también, como para darte una idea, de esos 7,400 instituciones o sujetos obligados que hay en el país, solo el 10% corresponde al nivel federal. El resto, el 90%, pues son instituciones y son organizaciones del nivel local, tanto gobiernos estatales como municipios de todo el país, que pues todos sabemos que tienen incluso, ¿no?, menos recursos y menos capacidades institucionales pues para darle al ciudadano la información que solicitan. Claro, muy bien. Vicente, ¿quieres abundar sobre el tema? Y yo te quiero preguntar también si, tú conociendo las funciones que tiene el INAI, ¿tú encuadras esas funciones en la nueva secretaría esta? Sí, pero con muchos asegúnes. En realidad, ¿qué es lo que tenemos derivado de la reforma, independientemente de la ley general? Lo que sí podemos decir es que se divide, se atomiza el tema. Como bien decía Marcela, de los 7,500 casi sujetos obligados, dependencias públicas que hay en el país, el nivel federal solamente tiene el 10% y dividido, porque es el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Entonces ahí para empezar se divide en tres. 2,469 municipios en el país, desde Mexicali hasta Chetumal, Quintana Roo, por todo el país.
Jalisco, corríjanme, tenemos algo así, casi 500 sujetos obligados, 480 más o menos sujetos obligados en el país. Oaxaca, 500 y tantos municipios. Sí, claro. Bueno, todo eso era lo que el que hacía válida la garantía del acceso a la información era una sola institución, el INAI. Ahora no, vamos a dividir la garantía del derecho de acceso a la información en 7,500 partes. Entonces, la Plataforma Nacional de Transparencia, que aglutinaba todos los datos a los que están obligadas las dependencias públicas de subir a una página de internet, se encuentran ahí. Hoy la vamos a dividir en 7,500 partes. Entonces, si yo quiero saber hoy qué hace un ayuntamiento de Oaxaca, pues para empezar, no sé cómo se llaman todos los ayuntamientos de Oaxaca. Y si yo entraba a la Plataforma Nacional de Transparencia, pongo Oaxaca, municipios, y me aparecían los 500 municipios del estado. Oye, esa información no le voy a poder preguntar a alguien porque ocupo primero un prontuario para saber cuáles son los 500 municipios y a cuál le tengo que preguntar y entrar a su página de internet para preguntarle a ese municipio. Hoy con la Plataforma Nacional de Transparencia le puedo preguntar a 33 dependencias públicas en una sola solicitud de información. Se va a atomizar, va a ser mucho más difícil encontrar la información en este país. Regreso a la analogía de Paco. La radiografía, ahora voy a sacar radiografías por pedacitos en lugar de tener una radiografía general del cuerpo humano. Y eso va a dificultar a los periodistas, a las organizaciones de sociedad civil o a los ciudadanos interesados en saber qué hace su gobierno o cómo lo hace. Porque ya no va a ser sencillo acceder a esa información y va a ser mucho más complicado preguntarle. Porque además, si ahora Carlos no me pregunta algo, estamos en un ente público, Canal 44, una dependencia pública de la Universidad de Guadalajara, si Carlos no me contesta, tengo que ir al órgano interno de control de la Universidad de Guadalajara, en lugar de presentar mi recurso de revisión al ITEI. ¿Pero quién nombra al Contralor de la Universidad de Guadalajara? El Consejo General Universitario. ¿Pero esa respuesta puede irse ante un juez y a ver cuánto dura el juicio? 2 años. Y pagando un abogado. Ahora, Paco, eso quiere decir que los entes como tales, sujetos obligados, serán los responsables directos de vigilarse. Es un poquito preguntar a la izquierda qué está haciendo la mano derecha. Sí, mira, en el esquema actual, ellos lo único que tenían que hacer era responderte. Si se negaban, el ITEI o el INAI, según correspondiera, pues los obligaba, ¿no? Oye, contéstale, dale la información. Ahora lo que hacen es quitar al ITEI y al INAI. Pues tú le vas a preguntar al mismo ente. Si no te contesta, dentro del mismo ente, dentro de la misma organización sujeto obligado, hay un área que va supuestamente a revisar. Pero si el jefe es el mismo y el jefe ya le había dado instrucciones al que te atendió, que no te diera la información, ¿tú crees que ahora le va a dar instrucciones al otro de que sí te la dé? A ver, es un municipio, por seguir el ejemplo de Oaxaca, que mencionó Vicente, ¿no? Un poquito lejano, pero bueno. Estamos hablando, le preguntas tú a un ayuntamiento. ¿Tiene una oficina del órgano ayuntamiento interno de control? El ayuntamiento tendría que tener un órgano interno de control que en caso de que la oficina a la que le hayas, no sé, le pediste a padrón y licencias el listado de morosos. Y entonces no te la da, te dice que no, que esa es información confidencial. Y tú vas y te quejas con el órgano interno de control, o sea, su contralor del ayuntamiento. Pero ese también es nombrado pues, por la misma autoridad municipal, que probablemente fue la que le permitió al de padrón y licencias no entregarte la información. Entonces, cuando tú te quejas, es contra el mismo. Claro. Ahora ustedes trabajaron, estuvieron ahí, conocen las entrañas del Instituto de Transparencia. A ver, la verdad, ¿cuántos municipios tienen portales de internet y tienen actualizados los datos, Paco? Bueno, cuando existían los institutos de transparencia en un inicio, muy pocos. Gradualmente fueron más porque estos órganos garantes, estos institutos de transparencia, los obligaban a tener. Y si no tenían, se les sancionaban. Incluso llegamos a arrestar a 7, acabas de decir, en el corte. 7 personas, 7 funcionarios públicos fueron arrestados. Pero ahora, Paco, y cientos más fueron multados económicamente. Claro. Ahora, bueno, gradualmente eso subió digamos, la tasa de municipios y de dependencias públicas pequeñas que se preocupaban y sí tenían página web con datos, unos bien, otros casi nada. Pero era un camino que se estaba siguiendo para ir aumentando. Pues ahora que desaparezcan, pues mira, ya no está el gato, los ratones van a hacer fiesta y entonces ya no publicamos información. Es más, página web, pon ahí cualquier cosa.
ahí publicamos mejor los logros y para que la foto del alcalde, pues para que luego vuelvan a votar por él. Y eso es lo que van a hacer. Ese es el nervio del asunto. El nervio está en que las propias autoridades ya tenían una cultura de subir esa información que generaban, porque si no iban a ser sancionados. Entonces, si querían hacer bien su trabajo y quitarse de problemas, la información fundamental tenía que estar ahí, había que atender los requerimientos del INAI, del ITEI, dependiendo, y eso garantizaba que las cosas empezaran a funcionar. El derecho a la información sigue, pero si ya no hay garantías, entonces el problema va a ser que otra vez, sin plataforma nacional de transparencia, sin esa cultura de las autoridades de subir la información, realmente es donde estamos perdiendo los ciudadanos. Y ahora, también hay que decirlo, sí. El INAI, la desaparición de los órganos autónomos es parte de una estrategia más amplia de una oleada de gobiernos autoritarios tanto en México como en un montón de partes en el mundo, donde el control de la información sobre qué sucede hacia el interior de la toma de decisiones es clave. Entonces, yéndonos más allá, es una estrategia mayor, o sea que también va de la mano del ataque al Poder Judicial o a los contrapesos democráticos, en este caso, pues justo cuando empezó el derecho de acceso a la información, pues cuando transitamos a un régimen democrático en la década del 2000 y pues qué está pasando, que esto es clave y es un retroceso, no solo un retroceso en materia de transparencia, sino un retroceso democrático para tener el control acerca de las decisiones y acerca, pues básicamente, pues de todo el poder, ¿no? A ver, Jesús, ¿qué pasa con los estados? Me refiero a esto, en Jalisco ya al menos el gobernador ha hablado del tema y ya en el Congreso empezaron a hacer propuestas para hacer un instituto de transparencia local. Pero eso es en Jalisco, ¿qué pasará al resto de los estados? ¿Va a quedar a criterio de cada entidad? Bueno, en Jalisco afortunadamente las condiciones de pluralidad política están dando esa alternativa y hay que cuidarla. Hay que reconocer que el gobernador Lemus ya apostó por un sistema estatal de transparencia, hay que ver cómo lo vamos a construir. Pero eso es una buena noticia que no está ocurriendo en otros estados. A eso me refería. En donde sencillamente van a seguir el copiar y pegar la reforma que se haga a partir de la ley general. Y crear otro instituto tal cual como lo teníamos distinto no es posible. La reforma del 20 de diciembre en el 134 claramente obliga a la simplificación administrativa, o como le llaman al principio de austeridad republicana, y a evitar duplicidades entre instituciones. Esa obligación supone no puedes crear organismos autónomos como los que había antes. Sí, es lo que iba a decir, desde ahí viene del origen, te parte una autoridad, un ejecutivo estatal, la intención de crear un órgano que tendría que ser en esencia autónomo de la autoridad misma. Tengo que hacer una pausa, regreso con más del tema. El 21 de junio, el Instituto de Transparencia de Jalisco desaparecerá, lo mismo que el resto de los organismos locales, de acuerdo con el decreto promulgado por el Ejecutivo Federal. Ante esta situación, el diputado panista César Madrigal presentó una iniciativa para crear un nuevo instituto que asuma las funciones del ITEI y que sea considerado un organismo autónomo del Estado que pida cuentas a los 125 ayuntamientos, universidades, partidos y todos los que reciban recursos públicos. Oscuro futuro de la transparencia en México es el tema que tocamos en Ruta 44. Estamos llegando a la parte final del programa. Como siempre, vamos a las conclusiones. Comienzo contigo, Marcela. Sí, pues mira, es una pena, la verdad, que vayan a desaparecer no solo el INAI, sino más instituciones que garantizan al final derechos constitucionales y derechos que son de todas las personas. Lamentablemente creo que
que hasta cierto punto, pues como ciudadanos, como sociedad civil, como académicos, tenemos un reto y el reto ahora será ver qué podemos reconstruir a partir justo pues de este periodo. O sea, creo que ahorita no lo mencionamos, pero sería importante mencionar, hay un grupo de trabajo en Jalisco que está comprometido por el derecho de acceso a la información y por la protección de datos personales, y este grupo afortunadamente está conformado por sociedad civil, por académicos, por periodistas, y también incluso en la mesa pues ya se ha sentado, pues está nuestro presidente del Sistema Estatal Anticorrupción y otras instituciones también en el tema, que justo estamos platicando y esperando hasta cierto punto pues qué va a venir como resultado de estas reformas y de estas leyes general y de la ley secundaria, para que Jalisco, pues como ha sido desde hace 25 años, siga siendo punta de lanza en el tema y rescatar pues todo lo que sea posible, y si no, pues todos los cambios. Quiero sonar un poco positiva en el sentido de, pues también es cambio, y el cambio pues implica capacidades para innovar, ¿no? Entonces creo que en Jalisco tenemos pues esa ventana de oportunidad, y celebro que formar parte pues de este grupo y de este compromiso por el derecho de acceso a la información en Jalisco, para tener o robustecer el derecho y pues buscar el consenso tanto político como institucional para que no se eche para atrás los logros que ya ha habido en el país. Muy bien. Vicente, por favor, tus conclusiones. Gracias, Carlos. Bueno, nos hemos dedicado en el programa a analizar la desgracia que representa esta reforma, pero es lo que hay. Y hay una mayoría legislativa, legal, la legitimidad la dejo para otra discusión, pero legal, que les permitió modificar la Constitución. Hay que ser claros, los estados en donde puede haber innovación en el tema es donde hay alternancia política. En los estados en los que el signo político coincide con el gobierno federal, como lo mencionaba Jesús, habrá una réplica sin cambiarle una coma a lo local. Y únicamente en los estados donde hay alternancia es donde se da la posibilidad de que exista un modelo innovador. Jalisco tiene una gran oportunidad, coincido con Marcela y con mis compañeros Paco y Jesús, porque hay una sociedad civil potente, particularmente en el tema de la transparencia y de la protección de datos personales añeja. Nuestra primera ley de transparencia del 2001, aún antes que la federal, nace de la imaginación de un estudiante de la UNIVA, que tenía como profesor a Rubén Alonso, y que llegó con el maestro Enrique Ibarra, con Fernando Guzmán Pérez Peláez y con algunos otros diputados de esa legislatura, y es así como camina la primera ley de transparencia, y a partir de entonces hay una cultura cívica en la materia importante en el Estado. El ITESO, la Universidad de Guadalajara, el TEC de Monterrey, la UNIVA, etcétera, tienen una importante bagaje de académicas y académicos dedicados al tema en particular, que le pueden aportar mucho. El reto importante es qué vamos a hacer para tratar de en un solo lugar tener los datos de todos los entes públicos del estado de Jalisco. Ya me olvido de los 7,400, no. Nuestros 500. ¿Cómo le vamos a hacer para que nuestros 125 ayuntamientos, el Poder Judicial, el Poder Legislativo y todas las dependencias del Ejecutivo estén en un solo lugar? Bueno, es ahí donde tenemos que tener imaginación legislativa para, dentro de los márgenes que se nos deje, y en un Congreso plural, también hay que destacar eso. Tenemos un Congreso que forzosamente requiere del acuerdo para poderse aprobar una legislación de la importancia como esta, tal vez incluso una reforma constitucional a nivel estatal, permita que haya un solo lugar donde podamos encontrar toda la información de los casi 500 sujetos obligados o de las dependencias públicas del estado de Jalisco. Y el reto más importante es el de los 125 ayuntamientos. En efecto, no es la misma condición la de Guadalajara que la de Huejuquilla, o la de Tuxpan de Bolaños, o las del sur del estado. Entonces, ahí tenemos que ver cómo lo hacemos. Había una excepción en la ley de transparencia: los municipios que tienen de 70,000 habitantes hacia arriba, los que tienen 70,000 habitantes hacia abajo, tienen diferenciación para la publicación de la información fundamental. En Jalisco, la inmensa mayoría de los
ayuntamientos no tienen 70,000 habitantes, y somos dispares en este tenor. Guadalajara, Zapopan siempre se encuentran en los primeros 3 o 4 lugares a nivel nacional en cuanto a cumplimiento de obligaciones, frente a municipios que no tienen una computadora para poder subir su información a la Plataforma Nacional de Transparencia. Entonces, ese es el reto en el que tenemos que aplicarnos. Las cosas así son. En eso está aplicado un grupo importante, como ya lo dijo Marcela. No solamente hay un grupo, hay varios, y se empieza a detonar la discusión en el Poder Legislativo. La fecha límite, todos la tenemos, 19 de junio, a partir del 21 de marzo. Hasta antes de eso no conocemos cómo viene la ley general, por lo tanto tenemos ideas o estamos tratando de trazar rutas para que si viene rojo, ¿qué hacemos con el rojo? Si viene azul, ¿qué hacemos con el azul? Y si viene verde, ¿qué hacemos con el verde? Tratamos de hacer una teoría de escenarios para poder, dentro del menor tiempo posible, hacer una propuesta consensuada y con sustento al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo. Muy bien. Francisco, por favor, tus conclusiones. Pues sí, efectivamente necesitamos tener creatividad social y legislativa para poder garantizar o rescatar lo más que se pueda y hacer reales principios que se han establecido en nuestra legislación y que se establecieron por la sociedad en su conjunto. Porque así como todas las entidades que mencionaron, que además faltaron empresarios, por ejemplo, como Coparmex, que participó del 2002, CCIJ, o sea, en fin, los empresarios, las academias y la sociedad civil han participado en la construcción del modelo actual de transparencia. ¿Qué hay que hacer? Pues tratar de mantener de alguna manera vivos los principios de libre acceso, que todos podamos seguir teniendo libre acceso a la información, de máxima publicidad, que no se nos anden escondiendo la información ahí con dudas sobre si es pública o no, de mínimas formalidades para que a las personas no nos cueste trabajo, ni al periodista, ni a la señora que busca el expediente médico de su familiar, a nadie. Presunción de existencia, o la otra cara que es la documentación forzosa, esto es, las autoridades tienen que documentar todo acto de autoridad, porque si no luego van a decir, pues no guardé nota de eso, ningún acuerdo, no hay nada, entonces no te doy información. No, si tú tienes la obligación de hacer algo, lo documentas. Sencillez y celeridad, que es otro de los principios, y suplencia de la deficiencia, que no salgan con que, pues yo no le entendí lo que me pidió el ciudadano. Entonces no le doy nada. No, tiene que suplir la deficiencia, no te hagas tonto, sí le entendiste. No lo dijo en los mismos términos técnicos que tú, pero sí. Y para hacer esto, pues crear otro modelo, porque el que teníamos lo destruyeron. Y no era un modelo fifí o neoliberal, era el modelo de la gente, el que habíamos hecho en el pueblo. Lamentablemente, ahora hay que reconstruirlo, pero tenemos que ver cómo viene. Ese es el problema. Que todavía no estamos seguros, como dijo Vicente, en marzo o antes, ojalá, sabremos cómo viene la ley general, qué reformas le van a hacer, para poder garantizar que cualquier persona pueda seguir accediendo a la información que le va a servir para saber a qué escuela es mejor meter a sus hijos, porque puede acceder a indicadores de las escuelas, dónde encontrar información médica, dónde van a hacer una obra pública, cuánto va a costar, para saber si le va a meter a un negocio en esa zona o no. O sea, como ya había dicho Jesús, el acceso a la información es un derecho que nos sirve para abrir otros derechos. Muy bien. Jesús, por favor, tus conclusiones. Pues hemos sido pesimistas en la mesa, no es para menos, la reforma ya está ahí, pero quisiera ser un pesimista activo y cerrar diciendo que sí es posible crear un nuevo modelo, incluso mejor, ¿cómo no? Básicamente la experiencia nos muestra que especialmente en Jalisco hay 3 componentes y esos 3 componentes los tenemos más o menos bien. Uno, la voluntad política. El gobernador dijo que va a un sistema estatal de transparencia. Esperemos que el Congreso sea igual de responsable en todas sus facciones y también acompañe esa visión. Y desde luego que no haya un doble discurso con esas promesas. Segundo, una sociedad civil organizada que presione, que apueste y que busque soluciones y alternativas, que afortunadamente en Jalisco ha sido pues no solo potente, sino que se activa cada que estas cosas ocurren y se está activando. Yo invitaría a ciudadanas y ciudadanos que sumaran. Y 3, esa imaginación jurídica que va a mostrar o que va a proponer nuevos modelos y alternativas. Y creo que ahí también hay
formas de lograr lo que justo Francisco mencionaba. Como que pues hay que pensar fuera de la caja, como darle autonomía a los órganos internos de control que no la tienen actualmente. Hay que pensar en cómo el propio sujeto obligado efectivamente va a tener incentivos para entregar la información. Si ponemos una atribución a la Auditoría Superior, por ejemplo, para que en la cuenta pública evalúe esa parte, ya va a ser un incentivo. Si desde la planeación del presupuesto se obliga a un rubro que sea fiscalizable, la cosa puede cambiar. Si mantenemos las unidades de transparencia o incluso le apostamos a tener una plataforma estatal, la cosa puede mejorar mucho y yo me quedaría con ello. Creo que lo que toca ahora es enfrentar el reto con esa capacidad de optimismo que caracteriza a Jalisco en el tema de acceso a la información y la transparencia. Y esperemos que de este ejercicio que realicen, como ha ocurrido en el pasado, otra gente copie el modelo de Jalisco. Sí, Ojalá. Muy bien. Pero que se Pues, sumen. O que se sumen, ¿no? Pues yo creo que el tema, por supuesto, da para mucho más. Si les parece, ya que conozcamos el color, como dice Vicente, nos reunimos por allá en marzo de nuevo y hacemos un nuevo programa, ya a ver si hay más ideas concretas de lo que viene para Jalisco. ¿Les parece? Claro que sí, De muchas acuerdo. gracias. Y nada más para cerrar, a propósito de la transparencia, le damos ahí la estrellita en la frente a Paco con sus conceptos. Por ejemplo, el hecho de narrarnos cómo Alien, quién sabe por qué, destruyó el equipo para hacer rayos X. Ese es uno. El otro, diciendo que nos hemos quedado sin gato y entonces los ratones van a bailar como quieran. Y el último, en los tiempos que vivimos, de un cinismo transparente. Gracias, Jesús. Muchas Gracias, Paco. Carlos. Gracias, Carlos. Vicente. Gracias a todos. Gracias, Carlos. Marcela. Gracias. Pero sobre todo, gracias a usted. Hasta la próxima.